Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Ángel Medina, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, presidente del Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andreina, por invitarnos. Interesantes temas en agenda, la mayoría de ellos relacionados al enfoque de Venezuela en el mundo. La representante ante la Unión Europea, Federica Mogherini, daba declaraciones el día de ayer cuando se anunciaba el rechazo de participar como acompañantes en las próximas elecciones el 20 de mayo. Ellos de alguna manera señalaban que no estaban las condiciones claras para que las elecciones fueran transparentes en Venezuela. ¿Cuál es su opinión en este sentido acerca de la negativa de la participación de la Unión Europea a participar en estas elecciones del 20 de mayo? Bueno, en el caso de la Unión Europea, eso viene ya un trabajo y algunas posiciones que se han demostrado no solamente en la Comisión Europea, sino en el Consejo Europeo, que es la representación de los gobiernos, y el propio Parlamento Europeo en varias oportunidades durante todo este año ha recalcado de manera fehaciente, pero muy contundente, que en Venezuela no existen condiciones electorales y que la intención es rescatar el voto como un mecanismo de cambio y de dirimir los conflictos entre los venezolanos. Así que esta declaración de Federica Mogherini lo que hace es no solamente ratificar toda la actividad que ha hecho la Unión Europea en su conjunto con todas sus instituciones, sino avanzar aún más en dejar clara posición firme ante el mundo, pero además ante el gobierno venezolano, de que es necesario que en Venezuela se produzca efectivamente un proceso electoral que permita que todos los venezolanos puedan votar y que todos los venezolanos puedan tener garantía de que su voto pueda contar. Diputado, hay muchísima incertidumbre en lo que puede ocurrir luego del 20 de mayo en Venezuela. Algunos anuncian de que se pudieran arreciar las sanciones contra el país. ¿De qué manera se pudiera evaluar lo que puede suceder a partir del 20 de mayo en el plano internacional? Mira, lo primero es que Venezuela no se merece este nivel de incertidumbre, ni los factores políticos, ni los factores económicos, mucho menos el país se merece este nivel de incertidumbre, porque efectivamente el 20 de mayo pareciera que no se va a resolver nada, sino por el contrario, que se van a agravar las cosas. De algo que sí tenemos claro, al menos desde el punto de vista político, es que la crisis que está padeciendo Venezuela, especialmente desde lo económico y lo social, se va a seguir profundizando, porque son los mismos actores que hoy gobiernan la política y la dinámica económica y la dinámica de las decisiones sociales, son los mismos actores los que se van a mantener luego del 20 de mayo. Y eso lo que evidencia es que la profundización de la inflación, la profundización de las deudas sociales con los venezolanos, la falla en los servicios, va a seguir agudizándose. Y una de las cosas que a nosotros más nos preocupa de todo esto es que efectivamente seguimos apostando a que sea la política el mecanismo que permita dirimir los conflictos. Y una de las cosas que, repito, nos preocupa de manera muy importante es ver cómo luego del 20 de mayo, en vez de resolverse muchas cosas, por el contrario, se van a afianzar muchos de los problemas y mucho de la crisis que estamos viendo los venezolanos sin ningún sentido, porque al final este país no lo merece y no merece la incertidumbre que estamos viviendo. El senador estadounidense Marco Rubio presentaba la iniciativa ante el Senado para que se accionara el Plan Marshall para Venezuela. ¿Piensa usted que esta es una opción viable? ¿Cómo calibra esta propuesta? Mira, muchos actores internacionales, no solamente Marco Rubio, han hablado de la necesidad de que una vez que se produzca un cambio político en Venezuela tiene que haber un proceso internacional de ayuda al proceso de reconstrucción de Venezuela. Algunos hablan desde 10.000 millones de dólares hasta pasando por 60.000 millones de dólares. Cifras todas enormes, grandísimas para el país. Pero en todos los casos yo creo que sí lo que hay que pensar, todos los venezolanos tenemos que pensar, es cómo reconstruimos a Venezuela. Hoy Venezuela no solamente tiene un problema político, tiene un problema estructural de servicios, tiene un problema estructural de infraestructura, de carreteras, de vialidad, de posibilidad de producción en Venezuela, y todo eso, para todo eso se necesita un plan de reconstrucción. No sé si lo llamemos Marshall, yo creo que no, deberíamos llamarlo cualquier otra cosa, pero lo que efectivamente tiene que venir en Venezuela es una reconstrucción de las instituciones, y que esa reconstrucción institucional permita la reconstrucción física de un país que lo amerita, para poder brindarle garantías a mediano plazo a los venezolanos de que podamos tener los mismos productos, producción nacional, podamos bajar la inflación, podamos lograr producir lo que necesitamos, pero sobre todas las cosas podamos tener transparencia e inversión que permita la inversión definitiva de venezolanos y extranjeros en nuestra tierra. El Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía se pronunciaron ante la iniciativa que adelantó la Asamblea Nacional de hacer un antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro por considerar que era improcedente. De aquí en lo adelante, ¿qué otras acciones pudiera adelantar
reglamentar la Asamblea Nacional y cómo se va a actuar en función de que muchos desconocen esta iniciativa que adelantó la Asamblea. Mira, uno de los acuerdos que nosotros llegamos el día martes, que quedó muy claro, es continuar todas las investigaciones que viene dando la Asamblea Nacional, no solamente en el caso del caso Lavallato, el caso Odebrecht, que es uno de los casos de mayor escándalo en toda Latinoamérica, sino profundizar nuestras investigaciones en la corrupción. Que si algo tiene y padece Venezuela como una enfermedad grave que está carcomiendo a la sociedad venezolana es la corrupción. Y corresponde entonces a la Asamblea Nacional, en el mandato que nos dimos el martes pasado, avanzar en seguir discutiendo, pero además investigando todos los casos de corrupción que han existido en Venezuela y buscando maneras para que la opacidad no sea la que siga gobernando en el país, para que la discreción no sea la del día a día en cada una de las instituciones en la toma de decisiones y sobre todo para que el resguardo de los recursos de los nacionales, de los venezolanos y del país sea el resguardo para garantizar el progreso y la verdadera producción nacional que tanto hace falta en este país. El Frente Amplio ha anunciado una jornada de acciones de calle para los próximos días. Incluso están haciendo un llamado a una gran jornada de protestas contra la corrupción para el próximo 27 de abril y pidió unidad a los ciudadanos del país para un cambio de gobierno. ¿Respalda toda la oposición venezolana estas iniciativas del Frente Amplio y cómo se pudieran de alguna forma canalizar todas las acciones de la oposición venezolana? Mira, este planteamiento del 27 de abril contra la corrupción, volvemos otra vez al tema de la corrupción, el que yo creo que es uno de los grandes temas, no es el único, pero es uno de los grandes temas. Fue una decisión que tomaron ayer los jóvenes del Frente Amplio. Todas las organizaciones, las universidades, las organizaciones juveniles se reunieron aquí ayer en la Universidad Central de Venezuela y decidieron tomar el 27 como una fecha para avanzar en construir una dinámica de protesta que permita colocar al frente el tema de la corrupción, pero más que la corrupción, colocar al frente el camino de la transparencia, porque ya creo que basta de hablar de corrupción, hay que hablar ahora de transparencia, de cómo solventar esto. Y por supuesto que apoyamos al Frente Amplio, y la importancia del Frente Amplio es que va mucho más allá de la política. Corresponde al Frente Amplio la incorporación de todos los sectores que no es solamente los que estén en contra del gobierno, son los que crean un modelo de gobierno distinto, un modelo de Estado distinto al que hoy lamentablemente estamos padeciendo tú, yo y todos los que nos ven en este momento. La situación del alto costo de la vida sigue siendo una de las preocupaciones más importantes para los venezolanos. En este sentido, ¿qué acciones se pudieran tomar desde la Asamblea Nacional? Mira, nosotros hemos propuesto al menos de Primera Justicia un paquete de acciones, un plan de acciones frente a este tema de la hiperinflación que estamos viviendo los venezolanos. Ahora, yo creo que el primer tema es transformar de raíz la política económica de este país y no pasa. La transformación de la política económica de este país, macroeconómica y microeconómica, no pasa si no hay un cambio de gobierno y no hay un cambio de modelo. Así que, al final, toda la crisis económica y social que estamos viendo los venezolanos tiene que ver mucho con el modelo político que nos ha intentado de implementar en los últimos años, especialmente en esta época madura. Así que nosotros seguimos apostando, no solamente porque aquí muchas veces se cree que lo único que queremos es que cambie Maduro de presidente. No, aquí lo que queremos y lo que estamos buscando es un cambio definitivo del modelo que permita garantizarle a cada uno de los venezolanos educación, producción, seguridad, transparencia y sobre todo inversión. Yair Muñoz González, procurador del Estado Miranda, informó que se está solicitando ante el Ministerio Público la apertura de una investigación contra Capriles Radonsky. ¿Tienen ustedes conocimiento de algo de esto? ¿Se estaba hablando de manera extraoficial de que existía prohibición de salida del país para Capriles? Mira, otra más. O sea, aquí a nadie le extrañe que sea Capriles o sea otro dirigente de la oposición, sea utilizada la justicia como un mecanismo de persecución y un mecanismo de amedrentamiento a todos los que piensen distinto al gobierno. Nuevamente le toca la pelota a Capriles de seguir acusándolo, incluso lo acusan sobre un tema de campaña electoral, ¿no? Del manejo de los recursos de la campaña electoral, cosa que aquí no ha habido investigación de ninguna campaña electoral del gobierno en los últimos años. Así que al final es el uso de las instituciones para perseguir y para amedrentar a aquellos que piensan o pensamos distinto al poder. Así que hoy le toca a Capriles, mañana le puede tocar a cualquiera, porque al final es parte de un modelo que, repito, es el mismo modelo que queremos cambiar. El modelo donde todos los ciudadanos tengan los mismos derechos, las mismas garantías y la misma certeza de que las instituciones van a funcionar sin distingo de partido, sin distingo de posición y mucho menos sin distingo de color. Se están haciendo labores diplomáticas para de alguna manera resolver la crisis comercial y diplomática con Panamá y España. ¿Cuál piensa usted serían las consecuencias o los resultados de estas acciones? Mira, es que el gobierno ha sido, desde el punto, al menos en mi opinión, ha sido muy torpe en el manejo de las respuestas que ha dado a las acciones que ha tomado el mundo, porque no es España, no es Panamá, no son dos países, es el Grupo de Lima, es la Unión Europea, es el gobierno de los Estados Unidos, es un sinfín de organizaciones, el gobierno de Suiza. Es decir, yo creo que cada vez que el gobierno decide
aislarse más, a quien más les hace daño es a cada uno de los venezolanos. Porque al final quien sufre y padece el aislamiento del poder venezolano es los venezolanos que desean salir del país, que tienen comunicación con miles de los millones de venezolanos que han salido de Venezuela o que simplemente desea tener alguna relación con el exterior. Cada día se hace más cuesta arriba, más difícil para nosotros los venezolanos, producto de un gobierno que ha decidido aislarse del planeta, aislarse de lo que es el mundo, que efectivamente es imposible hacerlo. Diputado, la oposición venezolana ha planteado abiertamente dos enfoques, los que pretenden participar en las elecciones del 20 de mayo y los que de alguna forma están haciendo un boicot a este proceso electoral. Para los que piensan que votar no es una opción en estas elecciones del 20 de mayo, ¿qué esperan? Pero es que precisamente el tema no se trata de votar o no votar. El tema puntual de la lucha de todos los venezolanos es rescatar el voto como un mecanismo de cambio, como un mecanismo de dirimir los conflictos. Lamentablemente, en Venezuela, los procesos electorales que han pasado en los últimos 8 años al menos, en vez de resolver nuestras diferencias, en vez de ser un mecanismo pacífico para dirimir los conflictos, lo que ha provocado es más conflicto. Luego una elección, en vez de haber paz, hay más polarización, hay más enfrentamiento, hay más desacuerdo entre la sociedad, y precisamente eso pasa porque el voto hoy no es una garantía que te permita resolver en paz los problemas de los venezolanos. Y nosotros lo que apostamos, no se trata de ir o no ir, se trata de que el voto vuelva a ser el mecanismo por el cual los venezolanos dirimamos nuestras diferencias, pero que además ese voto permita un proceso electoral que genere paz y genere garantías para todos los actores políticos y todos los actores sociales del país. Diputado, ¿qué esperan? ¿Que de alguna forma se prolongue la fecha de las elecciones y se haga más adelante? ¿Eso sería una opción? Mira, es que el problema, a ver, no se trata de que la extiendas o la coloques antes o la coloques después. Lo que nosotros hemos dicho es que se trata de que existan garantías mínimas. Y la garantía no pasa solamente por la fecha. La garantía pasa porque existan verdadera observación internacional, porque pasa efectivamente una acción de la estructura del poder electoral que permita garantizar que cada voto cuente, que se acabe eso que llamamos la violencia tímida o abierta que sea alrededor del proceso electoral. Es decir, no se trata de una fecha, se trata de todo un modelo, de todo un sistema que, repito, busca rescatar el voto como un mecanismo de cambio y de que se diriman los conflictos de manera pacífica y que eso permita el desarrollo del cambio de este país y darle respuesta a cada uno de nosotros como venezolanos que hoy no vivimos, hoy sobrevivimos y que hoy padecemos la desgracia de tener una situación de crisis económica, social, muy fuerte que está acabando con la poquitica calidad de que nos queda en Venezuela. ¿Cuál sería la propuesta de esperanza para los venezolanos hoy por parte de la oposición venezolana? Mira, que hoy a Venezuela le toca vivir lo que ha vivido muchísimos países de América Latina. Nosotros que estamos en el Parlatino hemos visto la experiencia de otros países latinoamericanos que en condiciones peores que nosotros o en condiciones muy malas que han vivido, han logrado salir de su crisis. Hoy son países de progreso y son países de empuje, donde hay inversión, donde hay trabajo y donde la gente puede crecer con cierto grado de felicidad. Yo creo que ahí está la historia de América Latina, que es nuestra misma historia. Bueno, usémosla y entendamos que la esperanza es lo último que se pierde, pero no es una esperanza boba, es una esperanza a partir de proponer una solución que para nosotros es la Venezuela del progreso frente a la Venezuela del socialismo del siglo XXI. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Ángel Medina, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, presidente del Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela. Gracias, Andrea. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros.